Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. No, me imagino que ya habrán hecho todos los vocativos, así que nos los vamos a ahorrar. Llegamos un poco tarde porque estábamos con varios de los que están acá también en el Consejo Asesor Técnico Profesional, que justamente también es un espacio de articulación del mundo público-privado, del mundo empresarial, los trabajadores, el Estado. Bien interesante la discusión. Parte importante de lo que tiene que ver con el tema de la innovación estaba puesto en la conversación. Y eso, obviamente, para nosotros representa un tremendo desafío en esta coyuntura que describía muy bien en la presentación. Estamos en un escenario delicado, por decirlo de alguna manera. No sé si hablar de terremoto, emergencia, ponerle cualquier adjetivo contribuya, digamos. Lo cierto es que nuestro sistema educativo pasa por un momento muy complejo y que esos momentos complejos, al menos desde mi experiencia y mi visión, representan tremendas oportunidades para ponernos de acuerdo. Hoy día es difícil que alguien diga que los aprendizajes están, como se dice en chileno, tiquitaca, que la asistencia es súper buena. Nadie podría decir que no tenemos un problema en convivencia escolar. Solo por nombrar los desafíos que tienen que ver con la reactivación. Pero uno tiene que ir más allá siempre. Más allá en muchos sentidos. Y una primera reflexión es, primero, ¿hacia dónde queremos avanzar con esto de la reactivación? Se armó una polémica hace unos días atrás a propósito que yo dije una cifra, un guarismo, 10 años. Oh, 10 años. Y la verdad es que yo lo decía en un sentido muy concreto, muy simple. Si el objetivo es volver al 2019 y lo que ocurría en Chile antes de la pandemia, a lo menos uno puede decir que es un objetivo modesto. Cifras en materia de resultados de aprendizaje a través de evaluaciones estandarizadas, internacionales y nacionales estancadas. Asistencia promedio nacional, si me equivoco me lo corrigen, 91%. Los problemas de convivencia en las escuelas no aparecieron después de la pandemia, se profundizaron. Fueron mucho más rudos, ¿no? Entonces, a mí al menos no me interesa volver al 2019, a mí me interesa transitar al futuro, al 2030, al 2035, al 2040. Y eso implica asumir el desafío de la reactivación de una forma distinta, en el sentido incluso discursivo, incluso hacia dónde queremos trazar el objetivo, cómo queremos que sea nuestro sistema educativo y qué queremos que ocurran con nuestros estudiantes de cara a este momento complejo en el que atravesamos, o por el que atravesamos. Es como estar acá. No sé si alguien sabrá, pero yo estuve acá la primera vez en este lugar, físicamente hablando, hace más de 35 años, tranquilamente. Porque mi papá era un preso político que estaba detenido acá en este lugar. ¿Quién iba a pensar que 35 años después iba a estar acá hablando de educación, siendo este un centro cultural, donde pasan cosas tan maravillosas como las que estamos conversando ahora, y otras más, digamos. Esa es un poco la discusión, cómo esto se va transformando, cómo avanza a una cosa distinta y que tiene mucho que ver con lo que decía Leonardo recién. Son oportunidades. La pregunta es cómo lo enfrentamos, de qué manera lo conducimos. ¿Realmente miramos que este sea una oportunidad? Esas son las preguntas que inmediatamente yo me hice cuando el presidente me llama y me pide asumir una tarea tan compleja como ser ministro de Educación. Yo estaba tranquilo en Subdere, hay que decirlo. Tranquilo en Subdere, todos decían el hombre del maletín. La verdad es que no era tanta plata, pero se podía hacer harto trabajo y colaborábamos harto en muchas cosas, incluyendo con educación. Pero bueno, acá estamos y esas fueron las preguntas que surgieron inmediatamente. Entonces, cuando uno ha trabajado desde tantas formas distintas en la educación, desde hacer clases en una escuela, pasando por estar en el sindicato, trabajar en el ministerio como asesor, trabajar en el Congreso como asesor legislativo, escribir cosas y de repente te encontrás siendo autoridad, hay algo que está siempre presente, al menos en lo que a mí visión de esto respecta. Y es la idea de construir acuerdos. Es considerar que, más allá de la visión política que cada uno tenga respecto al papel de la educación en la sociedad, en la formación de nuestros estudiantes, en la construcción de una idea de país, que se juega en muchas cosas, sin duda, está
el que siempre me ha llamado la atención la incapacidad que tenemos en Chile de no ponernos de acuerdo en educación, ¿no? Considerando que es un país que gasta un montón de plata en educación, siempre se puede más, ¿no? Para que la gente de UNESCO no se enoje conmigo. Pero siempre uno puede gastar más, pero no podemos decir que no se gasta. Tanto gasto público como gasto privado son niveles elevados de inversión. Pero tenemos los resultados que tenemos, po. Y me voy a recorrer los territorios rurales y entro a una escuela básica en Palmilla y entro a la sala del prekinder, que está fusionado con el kinder, y el olor a perro mojado es insoportable. Y solo hay 2 niñitos. Y no es porque no haya más niños matriculados en esa escuela. Hay 2 niñitos porque es tan insoportable que las salas están abiertas para ventilarlas y eso enfermó a la mayor parte de los niños. Y por eso hay 2. Y esos 2 niños significa que hay, no sé, 10, 15 más que no están yendo, por los cuales no entra subvención. Y significa que además de esos 10 niños enfermos, 15 niños enfermos, hay uno de esas 2 educadoras de párvulo que está enferma también y hay un reemplazo que se está pagando. Entonces es un sistema educativo que está pagando un reemplazo y que está recibiendo menos recursos producto de sus deficiencias materiales en esa escuela. Entonces, ¿cómo pensar la reactivación, la recuperación de aprendizaje, esta idea de ir adelante, de pensar el Chile del 2030, del 2040, de pegarnos este gran salto adelante, si hoy día no tenemos resueltos esos tipos de problemas, considerando la cantidad de recursos que Chile invierte en educación? Y yo miro lo que pasa en Atacama y se me aprieta la guata. Y estamos trabajando a full. La subsecretaria con los equipos allá instalados toda la semana y nuestros equipos han estado trabajando semana a semana desde que partió el conflicto, tratando de ponernos de acuerdo en el territorio de cómo lo hacemos más rápido, en fin. Pero llevan más de 40 días paralizados. Porque el año pasado me tocó ser subsecretario también. De hecho, estuve allá porque entraban emanaciones de gases producto de la descomposición orgánica en las cañerías a la escuela, porque todavía estaban taponeados los alcantarillados producto de los aluviones. Y estuvimos allá, lo resolvimos. Pero hoy día son otras las problemáticas, porque el DESDE es muy bajo. O miro Tiltil, Ancud, Lota, y podríamos ir sumando un montón de municipios más que no están pagando sueldo y que los profes están yendo a paro. En algunos casos la gente ni se entera, hasta que ocurrió en Tiltil, una pequeña comuna rural de la región metropolitana, para que esto apareciera en la retina de los medios de comunicación y de todos nosotros. Bueno, yo lo tenía claro hace rato, pero... Entonces, no estamos pagando sueldos a tiempo o completos. Tenemos problemas en la infraestructura. La implementación de ciertas políticas públicas no se ha hecho de la manera más correcta o más adecuada. Y sumémosle a eso nuestra incapacidad de no ponernos de acuerdo. Y es el cóctel perfecto para que los problemas que tenemos hoy en educación se profundicen. Entonces, podríamos hablar de innovación, podríamos hablar de procesos de aprendizaje, podríamos hablar de una serie de cosas que son muy interesantes y que me apasionan, pero veo hoy día un sistema que pide a grito cosas mucho más básicas y estructurales. Y por eso, desde esa perspectiva, es que cuando llegamos al Ministerio dijimos, lo más importante es la política de reactivación educativa. Lo más importante es avanzar en recuperación de aprendizaje. No hay nada más importante que profundizar la estrategia que viene trabajando el Ministerio de Educación y hay que volver a convocar el Consejo, tenemos que mirar mejor qué es lo que se ha puesto ahí, tenemos que bajar a la línea los contenidos del plan para que se institucionalicen en el Ministerio de Educación y tengan más fuerza, pero no basta. No basta. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y hay condiciones habilitantes para los aprendizajes que hoy el Estado de Chile, no el gobierno del presidente Boric, ni anteriormente el gobierno del presidente Piñera, ni antes el gobierno de la presidenta Bachelet y así hasta Patricio Aylwin, sino que el Estado de Chile no está asegurando. La pregunta es, ¿qué debe hacer el Estado de Chile, la sociedad chilena a través de su Estado, para garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes?
Y responder esa pregunta es esencial. Por eso que hay cosas que a mí me apasionan harto de lo que está pasando a propósito de mirar lo que ocurrió con la pandemia como una oportunidad. Porque cuando discutíamos la nueva educación pública, una de las reflexiones que muchos hacíamos era falta discutir el sistema de financiamiento. Pero no había mucho espacio político para discutir el financiamiento. Ideológicamente no había espacio para discutirlo. No entremos ahí. Si queremos sacar acuerdos en la nueva educación pública, no miremos el financiamiento, no nos metamos en la discusión. Y hoy día, como subsecretario de Educación, como subdere más aún, porque hay en día muchos alcaldes que llegan todos con sus parlamentarios, de izquierda y de derecha, del Partido Republicano al PC, si uno quisiera decirlo. Aunque yo no me siento al extremo de... Bueno, en fin. Todos coinciden en que no puede seguir el sistema actual de financiamiento de la educación. Po. Me siento con la FIDE, con la CONACEP, con los sostenedores particulares, y me dicen lo mismo. Entonces, ¿por qué hoy estamos de acuerdo en estos temas, y antes, al menos que hay que abordarlo, y antes eran temas que estaban vetados? Digamos. Entonces, bueno, está la oportunidad, tomémosla, construyamos un acuerdo en torno al financiamiento. Porque es evidente que el sistema está haciendo agua por esa línea. Entonces, no es a propósito de lo del bote, ¿no? Yo diría que son bastante más agujeros los que tiene el bote de los que mencionaba recién. Quizás esos son los más importantes, pero hay otros más que también tenemos que taponear antes para que estos otros puedan resolverse. Lo mismo en infraestructura. Uno podría pensar en una política nacional de alimentación escolar, podría pensar en una política nacional de infraestructura, podría pensar en un montón de temas en los que nos podríamos poner de acuerdo que claramente son deficiencias que tiene el sistema. Entonces, si nosotros tenemos el desafío de recuperar aprendizaje, si tenemos el desafío de que nuestro sistema avance radicalmente, digo radicalmente porque es mucho lo que tiene que avanzar, en resultado educativo, no solamente tenemos que mirar la innovación pedagógica, cómo fortalecemos la profesión docente, que son temas muy importantes, no solamente tenemos que mirar de qué manera hacemos que nuestro currículum se adapte mejor a la realidad actual y a cómo avanzan los conocimientos, la tecnología, las metodologías de enseñanza, en fin, sino que también tenemos que pensar en estas otras cosas que son quizás menos sexy desde el punto de vista pedagógico y son bastante más esenciales en tanto nos generan la base sobre la cual nosotros nos paramos, ponemos pie en la tierra para poder hacer nuestra tarea, para que ustedes puedan hacer su tarea, para que ellos puedan aprender y tener un futuro mejor. Yo diría que esa, hoy por hoy, es el resumen de cuál es la reflexión que tenemos en el Ministerio de Educación, en la que estamos con los subsecretarios y las subsecretarias. Esto no es un problema exclusivo además de la educación escolar, esto es un problema que nos atraviesa a lo largo de toda la trayectoria educativa. Lo hemos conversado con Junji, lo hemos conversado con la gente Integra también, lo hemos conversado con el Subse de Educación Superior y con algunos rectores. Hoy día discutíamos sobre las brechas que tienen la CFT y en general la educación técnico-profesional. Yo diría que ahí hay una oportunidad de oro. Y la pregunta es si vamos a estar a la altura, desde la política principalmente, para poder aprovechar esta oportunidad de hacer lo que hay que hacer. Al menos yo estoy disponible a meter los pies en el barro. Estoy disponible. De hecho, yo he sido hasta ahora bastante heterodoxo en el rol de ministro de Educación. No sé cuántas veces habíamos escuchado a una ministra de Educación reconocer tan abiertamente los problemas del sistema, porque en general como que lo administramos políticamente para que la cosa no sea tan delicada, tan compleja. Yo creo que la mejor forma de administrar políticamente un problema es reconociendo que tenemos un problema. Todavía no tengo claro totalmente todo lo que hay que hacer para salir de ese problema. Muchas cosas sí. Pero yo espero entonces que la colaboración de distintas instituciones, como las que se encuentran acá en este encuentro, con su experiencia, con sus miradas, con sus perspectivas, cada uno desde donde le toca hacer su trabajo, desde donde cumplen su rol. Espero que la política también, los parlamentarios, los centros de pensamiento de distintos signos políticos, quienes han cumplido un rol en el sistema en otros momentos o en otros ciclos electorales, todos tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo, de conversar y de decir, ok, sí, estos son los desafíos, compartimos el diagnóstico,
estamos de acuerdo cuál es el objetivo estratégico, es decir, avanzar a un sistema educativo que sea capaz de que nuestros estudiantes puedan tener mejores resultados educativos, que genere cierre de brecha y que nos permita pensar en un futuro mejor. Y que estos son los 3 o 4 elementos que son la base de este acuerdo y materializarlo. Yo espero que eso pueda ocurrir. Porque además me toca asumir este desafío solo en 2 años que quedan. Solo 2 años. Y no sabemos lo que nos depara el futuro inmediato. Hay un debate constitucional, hay elecciones, próximo año y el subsiguiente son años de muchas elecciones, y siempre eso complejiza la discusión. Entonces es como ahora o nunca. Yo tengo esa perspectiva, puedo ser una mezcla de ingenuo y una mezcla de soñador, pero creo que vale la pena abordar este sueño porque no hay ningún país, ninguno, que haya superado sus resultados de aprendizaje, que haya pensado un nuevo sistema educativo y que tenga buenos resultados, en el que previamente no se haya puesto de acuerdo en qué quiere hacer con aquello. Finlandia es Finlandia porque tuvo un contexto que lo llevó a ser Finlandia. No es sencillo estar encajonado entre la Unión Soviética y el bloque occidental. No era sencillo estar en ese contexto inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial. No es sencillo cuando no tienes recursos naturales, cuando ellos entendieron que su principal capital era su pueblo. Y que la única forma de proyectarlo era educando. Y esa premisa, ese axioma, creo que es válido también para un país como el nuestro. Por lo tanto, la perspectiva es, y la propuesta al mismo tiempo, es la invitación a los que nos pongamos de acuerdo y poner a disposición al Ministerio de Educación como un espacio en el que todos y todas tienen un lugar donde llegar a esta conversación, a aportar, a construir y a pensar el país que queremos, porque en definitiva cuando hablamos de educación, de eso estamos hablando, estamos proyectando, estamos dibujando el futuro. Somos los artistas del país, ¿no? Como lo decía recién Leonardo. Los artistas piensan el futuro y se lo imaginan, nosotros tenemos esa tarea. Somos en gran medida eso, ¿no? Y por lo tanto, nosotros mantenemos la proyección de que la reactivación es lo principal, es nuestro paraguas, pero que la generación de capacidades, por un lado, y las condiciones habilitantes, por otra, son los pilares sobre los que vamos a sostener ese paraguas para que cumpla su labor y su proyección de cara no a los próximos 3 o 4 años. Eso es lo que nos va a llevar atrás, ¿no? Nos va a devolver al 2019, sino que de cara a los próximos 20 años y ojalá tener un acuerdo que se sostenga en el tiempo y que proyecte un sistema educativo que sea el que necesitamos. Imaginémonos entonces qué es lo que se necesita. Esa es la invitación y siempre van a estar las puertas abiertas del Ministerio de Educación y van a ser bienvenidos a esa reflexión y también nos vamos a sentir muy convocados a ser parte de esa misma reflexión cada vez que ustedes nos convoquen desde la particularidad de sus organizaciones o desde estos espacios en red que son tan relevantes para hacer esa conversación. De hecho, el título de la canción es Urgencia Compartida. No puedo estar más de acuerdo que eso es lo que estamos atravesando hoy. Muchas gracias.